en nuestra vida que solo salen por medio del ayuno y la oración. Y el ayuno es doblegar la carne y poner nuestra vida al Señor. Entonces, mostrar que el Espíritu tiene el poder para gobernar sobre nuestra carne, y eso vamos a hablar hoy en nuestro estudio. Entonces, les animo a que vengan a tener un tiempo de oración. Mujeres, continúa Cárcel de Mujeres, lunes, todos los lunes. Las mujeres están viniendo al tiempo de oración, y terminado el tiempo de oración salen aquí a su reunión o discipulado en la cárcel de máxima seguridad. www.mujeresreales.org, devocionales para mujeres, ¿sí? Muy importante. Están viendo Ruth. Y hombres de palabra. Iniciamos este miércoles, atentos hombres, porque este miércoles vamos a iniciar un nuevo estudio, una nueva serie. Ya hemos tenido series anteriores muy buenas. Acabamos de terminar la serie El hombre que Dios usa, unas características para ser usados por Dios, y este miércoles iniciamos una nueva serie. Las mujeres no tienen reunión este miércoles, sino el próximo, ¿sí? Ya las mujeres saben. Los jóvenes, estoy contento con lo que está pasando con jóvenes, 6 de la tarde, están viniendo los muchachos, y animarlos a que puedan seguir creciendo. Retiro de parejas en octubre, los que estén interesados pueden hablar con Dora, Iván, y la canasta del dador alegre, la canasta del amor, es una canasta que está ahí en la entrada, en la cual ponemos alimentos no perecederos para poder bendecir a aquellos que pasan alguna necesidad. ¿Listo? Evangelio de Marcos todos los domingos, y todos los jueves estamos viendo el libro de Éxodo. Vamos en el capítulo 2, vamos a iniciar el capítulo 3 este jueves, no se lo pierdan, es una bendición. Vamos por favor con nuestras Biblias a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 27 al 31. Estamos iniciando hoy nuestro estudio número 46 del Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo y oramos. En mi Biblia aparece: Jesús predice la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Señor, gracias te damos por tu palabra, y queremos rogarte que seas tú con nosotros, ayudándonos a entender esas palabras. Quiero pedirte de una manera muy especial que hables a nuestro corazón, como nos has venido hablando, Señor. Hace unas semanas estuvimos hablando de la vida de Judas, y hoy, Señor, tenemos a Pedro como ese personaje que fracasó también cuando trató de seguirte, de estar en pie en sus fuerzas. Señor, tú nos hablas de la guerra de la carne y del espíritu, y tu palabra dice que los que son de la carne no te pueden agradar, mas los que son del espíritu pueden agradar tu corazón, Señor. Queremos andar en el espíritu, ser llenos del espíritu. Guárdanos de nuestras emociones, de nuestro corazón engañoso,
y te pido, Señor, que nos des tu claridad con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos cortos versos podemos encontrar una promesa de un apóstol hacia Jesús. Pero por el contexto y por lo que conocemos de la Biblia nos damos cuenta conocemos que Pedro no pudo cumplir esa promesa en ese momento. Más adelante la pudo cumplir, ¿sí? Y la semana pasada vimos algunas cosas que ocurrieron previo a la traición de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas cosas que ocurrieron fue que Jesús habló acerca del traidor, y hablamos hace 8 días de quién era ese traidor. Su nombre es Judas, ¿sí? Fue un hombre llamado el hijo de perdición, o así se le conoció también. Y Judas fue un hombre que su principal motivación para entregar a Jesús, vimos que algunos escritores o comentaristas dan motivaciones que pudo tener para entregar a Jesús, pero la Biblia nos presenta una puntual, y fue la codicia. La codicia ganó en el corazón de Judas. Ahora, ¿por qué la codicia ganó en el corazón de Judas? Porque Judas no mostró durante el tiempo que caminó con Jesús algo que se llama regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? La palabra regeneración está compuesto de 2 palabras. Una que es, la palabra completa es palingenesia, palin, que significa nuevo, y génesis, que significa nacimiento. O sea que Judas nunca mostró un nuevo nacimiento, y eso fue lo que lo llevó a su fracaso. Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio espiritual que Dios nos da, en el cual nos empodera a través de su Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Judas tampoco valoró el privilegio que tuvo de Jesús. ¿Qué le dio Jesús a Judas? Un privilegio maravilloso de ser parte de los 12, estar cuando Jesús hizo milagros, la multiplicación de los panes y los peces, sanidades, y decíamos hace 8 días que es una muestra más que los milagros no convierten a nadie. Es un escenario, pero no tienen la capacidad de convertir a las personas. Judas no se convirtió a pesar de todos esos milagros que pudo ver de primera mano. Entonces hablamos también de la hipocresía de Judas, y hablando un poco de hipócritas, una de las cosas o de los argumentos que Satanás usa para desistir que nos congreguemos en la iglesia, no sé si usted alguna vez le ha pasado, o Satanás alguna vez le haya dicho a usted en el oído, audiblemente a través de otra persona quizá: ¿para qué vas a la iglesia si allá hay una cantidad de hipócritas? Esa es una de las estrategias que Satanás usa. Cuando Satanás le diga esto, no vayas porque la iglesia está llena de hipócritas, usted debe decirle: no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. Pero hay gente que Satanás le dice: ¿para qué vas si hay hipócritas? Y recuerdo también que en una ocasión el pastor Adrian Rogers escuchaba un estudio de él, y él decía que Satanás te dice: no vayas, o que no vayas porque hay hipócritas en la iglesia. Y hay gente que realmente no viene para no tener un tiempo con los hipócritas, pero eso los lleva a que un día se condenen y pasen toda una eternidad con ellos. Entonces, precisamente porque no porque el congregarnos nos salve, sino que a través de congregarnos recibimos la palabra de Dios, los principios de Dios, y nos dan los principios para creer en Jesús, la fe para creer en Él y terminar salvos, ¿no? Que es lo que el Señor anhela en nosotros. Entonces recuerden eso, muy importante. El Señor también habló del juicio que vendría sobre Judas. ¿Por qué el Señor habló del juicio que vendría sobre Judas? Para quitar todo argumento que algunos podrían decir que Judas no tenía otra opción. De hecho, Judas sí tenía la opción de no entregar al Señor, pero no quiso. Entonces cuando el Señor dijo: ay del que entrega al Hijo del Hombre, está diciendo la responsabilidad que ese hombre tenía.
Y recuerden, la vida se toma o la vida se torna en decisiones. Y esas decisiones forjan destinos. ¿Sí? El destino de la decisión de Judas fue terminar separado eternamente de Dios. La Biblia presenta que Judas nunca se arrepintió. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces Jesús no solamente sabía quién le iba a entregar, porque dijo, uno de los que está aquí me va a entregar, sino que Jesús también sabía el lugar donde iba a ser entregado. Y recuerden ustedes muy bien, cuando dio las señas para preparar la Pascua, recuerden, me encantó encontrar eso en ese estudio. No dio la calle y la dirección exacta, porque eso podía ser de que Judas se adelantara y era necesario que tomara la Pascua con sus discípulos. O sea, era una señalización o era unas señas concretas para los que iban, pero inciertas para los que se quedaban. Y hablamos acerca del llamado. Es muy especial tener esto en cuenta. En la última cena que ocurrió, el Señor estableció, en la Pascua estableció la última cena, que es algo que hacemos hoy en memoria del Señor. Y hablamos también de que nunca el pan y la copa se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor molido en la cruz por nuestros pecados. Todo esto lo vimos la semana pasada, pero quería que tuviéramos un poco para entrar en contexto, porque hemos visto la característica de un hombre, Judas, ¿sí? Un hombre que traicionó al Señor. Hoy hablaremos de Pedro, un poco de Pedro, el hombre que negó al Señor. Es tan malo traicionar como negar, pero vamos a encontrar que la diferencia del destino de estos dos hombres, del que traicionó como el que negó, está marcado en una palabra y se llama arrepentimiento. ¿Sí? Lo que Judas nunca tuvo. Judas se remordió, pero no le alcanzó. El arrepentimiento es ese cambio de dirección, de mente, de corazón, frente a lo que estaba haciendo, y volver mi mirada a Cristo, y a Dios, y a su palabra. Verso 26 de Marcos 14, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Ya hemos hablado de que los cánticos eran salmos, del 103 al 118, van cantando. Entonces, tratemos de pensar en ese momento, ellos están saliendo, van de noche, y van cantando, están cantando los salmos también, y cuando hubieron cantado el himno salieron hacia el Monte de los Olivos, van con gozo hacia allá, pero aquí aparece el verso 27. Entonces Jesús les dijo, todos, noten la palabra todos, plural, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El pasaje revela muy claramente que Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. ¿Sí? No hay espacio para la duda, no hay espacio para una incertidumbre en el corazón de Jesús de lo que va a acontecer. Él sabe lo que va a pasar, y Él revela, y el pasaje nos revela muy claramente que Él lo conoce. De hecho, varios incidentes nos muestran que Jesús tenía todo absolutamente bajo control. Cuando el Señor le dice, todos os escandalizaréis de mí, está citando al profeta Zacarías. El capítulo 13, verso 7, Zacarías dice, levántate, oh espada, contra el pastor. Este pasaje es muy revelador. Dice, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Saben? Este pasaje es tremendamente revelador. ¿En qué aspecto? En que aquí nos está mostrando una característica más de quién era el Mesías, Jesucristo. Jesucristo es nombrado 3 veces como pastor en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Juan capítulo 10, como el buen pastor. Está nombrado como
es el gran pastor, hablando de su resurrección en Hebreos 13:20, y el príncipe de los pastores en 1 de Pedro 5:4. ¿Sí? Lo interesante es que revela quién era el Mesías. Y acuérdense, cada vez que Jesús cumple una profecía más, es lo sorprendente que es. Y lo segundo, es la forma en que el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, lo describe. Noten, cómo describe el Padre al Hijo como el pastor. Pero no solamente describe el Padre al Hijo como el pastor, sino que dice, y contra el hombre, compañero mío. Lo que quiere decir esto es que el Mesías es el coigual, confirmando que Jesús y el Padre son uno. No sé si lo pueden ver allí. Y dice, Jehová de los ejércitos levanta, dice, levántate espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Ese Mesías, el que iba a morir en la cruz del Calvario, es mi compañero, o sea, es coigual, dándole esa divinidad al Mesías. Y me parece tremendamente revelador, porque como empecé el estudio hace 8 días, siempre me encanta cuando me encuentro con estos pasajes, porque vuelven y me dicen, Hernando, tienes tu fe puesta en quien realmente es. Porque no solamente hay que poner la fe en la fe en la fe, sino fe en la persona de Cristo Jesús. Y eso me encanta, saber que este pasaje revela no solamente Jesús como Mesías, el pastor que iba a ser herido, sino también Jesús como el coigual con el Padre. Muy importante poder encontrar este pasaje. Entonces, la espada romana era el poder militar que llevó a Cristo a la muerte. Su cumplimiento se da en Marcos capítulo 14, verso 50. El cumplimiento de lo que Jesús le está diciendo, está anunciando esto unas horas antes de que esto acontezca. Marcos 14, 50 dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús está diciéndole allí, está diciendo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Sí? Efectivamente ocurrió, todos se escandalizaron de él, todos huyeron. Ahora, Jesús dice esto de escandalizarse de él, no para condenar a sus discípulos, sino para mostrarles que él realmente está al mando de la situación, y para demostrar que las escrituras con respecto a los sufrimientos del Mesías deben ser cumplidas. O sea, lo que Jesús está citando en las escrituras para mostrarles, uno, que él está al mando, y dos, que todo lo que se ha dicho acerca de él tiene que cumplirse, punto. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús entendía bien lo que iba a pasar aquella noche en el huerto de Getsemaní. Verso 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Saben? Él dice acerca de esto, como el buen pastor que es. Está diciendo, voy a ser herido como pastor, pero voy a resucitar. Y cuando resucite voy a ir delante de ustedes, como el buen pastor que él siempre es. Noten algo, siempre que encontramos a Jesús hablando de su muerte, ¿sí? Siempre que Jesús está diciéndoles, le está comunicando a sus discípulos del siniestro acontecimiento del Calvario, también está diciendo de alguna manera, o lo contrasta con la luz del amanecer de la resurrección. Entonces siempre habla de la muerte, pero inmediatamente habla de la esperanza que hay en su resurrección. Entonces, lo triste es que los discípulos no captaron el mensaje, porque cuando nosotros vamos a encontrar más adelante, ¿cuántos de ellos fueron a esperar al tercer día que Jesús murió, esperar a que Jesús resucitara? ¿Cuántos de ellos? Ninguno. Pero esto nos regala una aplicación. Jesús nos ha dicho por muchos pasajes, a través de muchos de sus apóstoles también, y de muchas partes de la palabra a través de su Espíritu Santo, que Él volverá por segunda vez. Y cuando Él dice que volverá por segunda vez, ¿saben? Hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra?
Interesante, porque recuerden que la fe va a ser atacada. La fe va a ser, de alguna manera, va a ser atacada, no, está siendo atacada, ha sido atacada y está siendo atacada y será atacada, y aún a los escogidos. El propósito del diablo es engañar a los que son escogidos, porque los que no son escogidos, ¿para qué los va a engañar? Ellos están engañados, ¿sí? Pero quiere tropezar a aquellos que han sido llamados. Y ¿saben? Es triste, pero cada vez tú te puedes encontrar con personas que están siendo engañadas. Miren, esta semana me encontré con una persona que Dios usó para bendecir el ministerio de mi papá. A través de esa persona, mi papá pudo estar en Panamá y pudo estar en un campamento siendo entrenado por la palabra de Dios, y realmente eso transformó la vida de mi papá y en nuestro hogar. Muchas cosas el Señor cambió cuando mi papá tuvo ese entrenamiento espiritual, físico, fue muy chévere. Pero hablando con esa persona me hablaba de cosas tremendas y me estaba diciendo una de las cosas que quiero decirles, o sea, militó en la fe, pero me hacía una pregunta y me decía, ¿qué pasa si un matrimonio, uno de ellos dos muere, pero uno de los dos cónyuges muere, pero el cónyuge que muere murió en pecado, ¿sí? Murió en fornicación, en adulterio? ¿Es posible que se salve la otra persona? Le dije, claro, absolutamente. Me dice, no, error, eso es una revelación que usted no ha podido entender. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que es una sola carne. Y entonces, si son una sola carne, ¿cómo esta persona que ya se condenó y se perdió, cómo le va a dar la opción a la otra para que ya se condenaron? Entonces yo decía, qué tremendo. Y le dije, ¿dónde está? Donde la palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pero es un don de Dios, un regalo de Dios, es personal, no es transferible, ¿sí? Donde yo creo personalmente, y le citaba el pasaje el Señor Dios, le dije, por el Espíritu Santo me acuerdo en este momento de un pasaje, porque lo lindo cuando tú puedas compartir con alguien, es que el Espíritu Santo revela lo que tú puedes decir en el momento, y se me vino a mi mente la esposa de Lot, ¿sí? Creemos por la Biblia que Lot fue salvado, porque sencillamente la Biblia dice, y el justo Lot, y dice, ¿cómo este hombre fue llamado justo? De la manera que vivió, pero dice que fue justo, a pesar de que cometió incesto con sus hijas que lo emborracharon, y a través de eso hubo incesto, sus hijas fue lo que le hicieron, pero a pesar de eso, la Biblia le llama al justo Lot. Pero su esposa se condenó o se salvó. Según la palabra de Dios, se condenó y quedó para la perpetuidad. Se cree que en algunas partes hay un sitio donde se puede conocer dónde fue que esa mujer quedó convertida en estatua de sal. Cuando le digo este pasaje, entonces, no, pero eso es del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasaje me leyó? Eso era antes del Nuevo Pacto. Y entonces, si notan cómo queremos usar una cosa para uno y otra para otra, y el pasaje que él me leyó, ¿cuál fue? Génesis. El hombre se dejará a su padre y su madre, se unirán y serán una sola carne. Entonces, para unas cosas sí hubo una revelación. Entonces, miren, es triste ver cómo hay personas que se pueden desviar de la fe. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa confianza en el Señor. El Señor ha dicho que volverá por segunda vez, que podamos esperarle. Sus discípulos no le esperaron. Jesús dijo, voy a morir, pero al tercer día voy a presentarme delante de ustedes en Galilea. En los 3 evangelios, o en Marcos, Mateo y Juan, creo que también en Lucas, habla de que Jesús fue delante de ellos a Galilea como el buen pastor. Pero la aplicación es que no nos pase lo mismo, ¿no? Nos está hablando que vendrá por segunda vez, esperémoslo atentos y no dormidos. Verso 29 de Marcos 14, dice aquí, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¡Wow! Aquí tenemos que hacer un alto y mirar a Pedro. Pedro está diciendo,
Pedro está haciendo un contraste directo entre ellos y yo. No sé si usted alguna vez le ha pasado que usted se siente mejor que otros, como le pasó a Pedro, que otros son capaces realmente, lo que Pedro está diciendo, Señor, realmente tú no te puedes fiar de ellos, porque a la verdad, ninguno de ellos puede darte la seguridad, todos ellos te van a entregar, pero yo no. Es lo que Pedro está diciendo ahí. Todos te van a negar, yo no te negaré. Pedro está seguro de que él no hará lo que van a hacer el resto de los discípulos, y no lo duda por un momento. ¿Saben qué vio Jesús? Jesús vio que la confianza de Pedro dependía de su propia determinación humana y de su propia voluntad, y conocía la debilidad de todo ello, por lo que le dice en el verso 30, y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. De cierto te digo hoy, y luego lo reduce a un momento más concreto, esta misma noche. Y para más detalle, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Tú me habrás negado. Entonces, Pedro, su resolución estaba arrogante, ¿no? Estaba puesta su confianza, y él manifestó que no le iba a negar. Pero Jesús usó un símbolo, de alguna manera, que puso manifiesto la arrogancia y la confianza de Pedro. ¿Sí? Los demás discípulos, y la de Pedro y los demás discípulos, que es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue el símbolo que el Señor colocó? Habló de un gallo. ¿Sí? De allí hay expresiones que tienen, hay muchas expresiones que tienen origen de esta conversación que el Señor tuvo con Pedro. Ustedes podrían, en Estados Unidos hay una expresión que dice, seguros como el gallo. Hay otras que es, otro gallo cantaría. ¿Sí? Cuando alguien dice, por ejemplo, nadie me quiere, todos me rechazan, entonces, mijita, pues es que usted con su forma de ser, si usted fuera más amable, si fue, otro gallo cantaría. Estamos hablando de otra cosa, sería algo diferente, es como esa expresión. En menos de lo que canta un gallo, salió ahí. ¿Sí? Gallo que no canta, algo tiene en la garganta, también salió de allí. Bueno, muchas expresiones, pero realmente Jesús sabía que ese gallo iba a cantar, ¿Y saben algo? De hecho, en una ocasión, esto fue un acertijo que unos muchachos que nos visitaron de Ecuador, una vez que tuvimos un seminario, me hicieron este acertijo y nada que la podía coger. Digo, ¿quién fue usado por Dios, por Jesús, para cumplimiento de una profecía, pero que cuando murió no fue ni al cielo ni al infierno? El gallo. Y uno dice, Elías, no, pues que Elías fue usado por profecía, pero fue al cielo. Entonces tiene que ser alguien definitivamente que haya sido usado para una profecía. En ese momento, el gallo, ¿no? Chistoso. El burro también. Bueno, el burro de Balaam. Verso 31. Mas él, ojo con esto, tremendo cuando no escuchamos. Tremendo aquí, una cantidad de lecciones que Pedro nos deja, ¿no? Está en una conversación. Que me negas, Pedro. Ah, que no, Señor. Pedro, que me vas a negar, mire, hoy me vas a negar. Mejor dicho, no hoy. Esta noche. Mejor dicho, no solamente hoy, sino esta noche, sino que antes de que amanezca, cuando el gallo cante. 2 veces ya tú me habrás negado, 3 veces. El verso 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere, wow, sorprendente, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro insiste en que Jesús está equivocado. Wow, qué tremendo cuando nosotros podemos decirle, Señor, estás equivocado. Y lo hace con vehemencia. Si tengo que morir contigo, no te negaré. Estoy preparado para llegar hasta el fin,
¿Cómo puedes decir que te voy a negar cuando estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Y aquí Pedro está completamente seguro de que Jesús está equivocado. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces hemos sido como Pedro? ¿Cuántas veces te has sentido como él? Que el Señor te dice a que lo que estás haciendo, si sigues por donde vas, te digo que no estás nada bien. ¿A que sí, Señor? Tú dices que no hay que unirse en yugo desigual, pero yo que lo transformo porque lo transformo. Señor, ya está puesto, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, Señor, tú estás equivocado porque este hombre, él sí es. Este sí tiene un corazón, vea. ¿Cuántas veces el Señor dice, hey, disciplina a tu hijo? Entonces me voy al libro de psicología. Si disciplinas a tu hijo, lo vas a reprimir, lo vas a torturar, lo vas a traumatizar, lo vas a... Ok, Biblia y psicología. Ok, no, Señor, tú te equivocas. Déjame que yo sé cómo es. Este hombre que me está diciendo aquí, él sí sabe realmente cómo se debe educar un hijo. ¿No creen que somos muy Pedro cuando estamos haciendo esto? ¿Cuántas otras cosas nos ha pasado en nuestra vida? ¿Qué es más? El Espíritu Santo nos dice desde que damos el paso, dice te vas a equivocar. Y tú dices, que no. Como Pedro. Porque estamos con vehemencia creyendo que vamos a poder ganar. Estamos con vehemencia asegurando que nuestra carne puede más. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Entonces, cuando se camina sobre sentimientos, todo puede cambiar muy rápidamente. Por eso el Señor nos dice que caminemos ¿en qué? En el Espíritu y no caminemos en la carne. Cuando tú caminas en tu carne, una de las manifestaciones de la carne es a través de los sentimientos. Miren, todo puede cambiar tan rápidamente como le cambió a Pedro tan rápido. Imagínense esto, está muy rápido aquí, está plasmado en el mismo pasaje. Marcos 14, leamos. Verso 31, ¿me vuelven a acompañar a leerlo? Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Verso 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Cuando se camina definitivamente sobre los sentimientos, sobre la seguridad de nuestros sentimientos, todo puede cambiar, ¿sí? Pero pronto, muy pronto, se dejó intimidad de una humilde criada. No era ni siquiera una persona muy importante, ni relevante. Una persona, un criado del sumo sacerdote, le preguntó, yo te he visto con él. Mijita, está equivocada. No le conozco. Y recuerden, el Señor dijo, todos ustedes me van a negar. Y Pedro dijo, ellos sí, pero yo no. ¿Cuántas veces somos como Pedro? ¿Saben? Alguien dijo en alguna ocasión, Pedro en ese momento estaba dispuesto a morir, hasta morir por Jesús, cuando no estaba dispuesto a vivir por Él. Y también podría ser para nosotros, ¿cómo podrías morir por Jesús si no estás dispuesto a vivir para Él? ¿Sí? Muy importante tenerlo en nuestro corazón. Hay un pasaje que es paralelo que nos da unos detalles. Recuerden que Lucas, el médico, nos regala algunos detalles adicionales que Pedro no nos da. Miren lo que Jesús le respondió a Pedro en Lucas 22, 31. ¿Me pueden acompañar a Lucas 22, 31? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo. Siempre que ustedes ven generalmente que se nombran 2 veces a la persona, generalmente encontramos que hay una exhortación que viene. ¿Recuerdan ustedes Marta, Marta? ¿Recuerdan ustedes Saulo, Saulo? ¿Recuerdan ustedes ahorita Simón, Simón? Moisés, Moisés. Interesante, ¿no? Cuando el Señor llama 2 veces, wow, o sea, escuchemos porque lo que viene es una exhortación. Verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pero le dice, dentro de la profecía le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero, y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Noten que a veces necesitamos, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Una de las características de Pedro es que parece que tuviera más boca que oídos. Pero cuando escuchamos atentamente lo que el Señor dice, si leemos con atención, aquí el Señor le está diciendo, una vez vuelto, o sea, si Pedro hubiese prestado atención a lo que el Señor le está diciendo, ¿cómo así, Señor? Me estás diciendo que, aunque has orado por mí, voy a fallar en mi afirmación. Y el Señor le hubiera dicho, sí, pero no importa, Pedro, no es para destrucción, sino para fortaleza. Pero cuando vuelvas, no serás el mismo. Habrás crecido y vas a ser un gran apóstol. Es lo que el Señor le está diciendo allí. ¿Le faltó la fe? En su momento le faltó, no para destrucción, pero sí para fortalecimiento. Entonces, aquí Jesús le aseguró a Pedro que su fe iba a flaquear, pero no para destrucción, como les acabo de decir, sino para renovarse. Entonces, cuando la fe de Pedro flaqueó, se debió a su confianza en sí mismo, y al mismo tiempo, cuando su liderazgo se tornó poderoso, se debió no a él, sino a la llenura del Espíritu Santo, a Dios, a la llenura de Dios en su vida, el control del Espíritu Santo. Y quiero que lo notemos, la llenura del Espíritu Santo es la que marca la diferencia entre un creyente derrotado y una persona victoriosa, ¿sí? Porque la llenura es control, es empoderamiento de esa persona. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2. Hechos 2, rápidamente, vamos a ver varios versos de capítulo 2 de Hechos. Ustedes saben, cuando han estudiado sus Biblias, que una de las características de la iglesia de los Hechos es precisamente la llenura del Espíritu Santo, y es lo que marca la diferencia. Miren verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién estaba ahí cuando recibieron el Espíritu Santo? Pedro estaba, los apóstoles, y entre ellos estaba Pedro. Hechos 4:8. Hechos capítulo 4, verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Sí? Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿De quién se refería a Pedro? Pedro se estaba refiriendo a que este hombre le estaba mintiendo, y él estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que le mostró que este hombre mentía. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro es uno de los que está ahí contado, de los que recibieron el Espíritu Santo. Hechos 6:3.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Miren el verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud, hubo problemas en la iglesia y dijeron, no es justo que dejemos la palabra y la oración para servir a las mesas. Y esos 12, entre los 12, ¿quiénes estaban? Pedro, busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo. Otro pasaje, y hay muchos más, pero este me gusta, porque aquí encontramos ya a Pedro orando para que otros reciban el Espíritu Santo. Hechos 8:14. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. ¿Notan ustedes lo que la Biblia nos dice allí? Y dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Pedro con Jesús a Pedro después de que Jesús ha muerto y ha resucitado? La gran diferencia es Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro ahora no es el mismo. Y ahora tengan cuidado, porque cuando nosotros le decimos algo al Señor, Él lo toma muy en serio. Pedro solo pudo cumplir la promesa de estar dispuesto a 2 cosas, estaba dispuesto por Jesús. ¿Recuerdan ustedes qué dijo Pedro? 2 cosas, ¿cuáles son? La cárcel y la muerte. Señor, no solamente estoy dispuesto hasta a ir preso, sino hasta a morir por ti. 2 cosas que no pudo cumplir cuando lo hizo en sus fuerzas, pero 2 cosas que sí pudo cumplir cuando estuvo lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme otra vez a Hechos capítulo 5. En el libro de Hechos encontramos que Pedro fue arrestado 2 veces, de las cuales milagrosamente fue suelto también 2 veces. Hechos capítulo 5, verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, entre ellos está Pedro, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriéndole de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, ahí les dijo, vayan y prediquen y todo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor allí? ¿Qué estamos viendo? Un Pedro que fue apresado. Y lo más tremendo es que cuando el ángel les manda, ¿saben qué les manda? Los vuelve y los manda al lugar donde habían sido apresados. Y les dice, vuelvan otra vez allá y digan las palabras de esta vida. Y ellos obedientemente van otra vez. Es un Pedro que está dispuesto a ser encarcelado. De hecho, el verso 26 de Hechos 5 dice, entonces fue el jefe de la guardia, o sea, cuando no los encontraron, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, Pedro es suelto de una manera milagrosa, un ángel del Señor abre la cárcel, él sale, los manda otra vez a que vayan y prediquen, Pedro va otra vez allá y los alguaciles van y otra vez lo toman. Hechos capítulo 12, verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, Herodes había matado a Jacobo. Y dice que esto, viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero el verso 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un Pedro en sus fuerzas que no puede cumplir sus promesas, pero estamos viendo un Pedro lleno del Espíritu Santo cumpliendo sus promesas. La tradición nos dice que en el año 64 después de Cristo, Pedro quedó preso en Roma. Y después de que quedó preso en Roma, de la cárcel lo sacaron a la muerte. Pedro pudo cumplir sus 2 promesas. 1, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo o por ti. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, pero ¿cuándo lo pudo hacer? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo. 2, no solamente ir a la cárcel, sino morir por tu causa. ¿Lo pudo hacer? Absolutamente. La tradición dice que cuando lo sacan de la cárcel, la sentencia de muerte fue la crucifixión. Pero él dijo que lo crucificaran boca abajo, porque él no era digno de morir como había muerto su Mesías, su Salvador, su Señor y su Salvador.
Pedro pudo cumplir. Usted y yo podemos cumplir promesas al Señor solamente cuando Él mismo nos da la capacidad de cumplirlo. Es interesante, porque no se trata de quién soy, sino de lo que Él ha hecho en mí. No se trata más de mí, sino de Él en mí. De eso se trata el cristianismo. No se trata de lo que tú puedes hacer para el Señor, sino que se trata de lo que Él puede hacer a través tuyo. Y lo más sorprendente de todo es que nos va a dar coronas por lo que Él hizo a través de nosotros. En pocas palabras, no merecemos esas coronas. Y entonces encontramos en Apocalipsis que los ancianos toman esas coronas y se las lanzan a los pies y le dicen: Señor, tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, el poder y el honor. Porque no se trata de ti, no se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuántas fuerzas, cuán débil puedes ser, reconocer tu debilidad para que el Señor te dé esas fuerzas. Amén. Entonces, es muy importante. Jesús profetizó, recuerden, que Jesús lo traicionaría y que Judas lo traicionaría, y esto acarrearía gran condenación. Pero Jesús también profetizó que Pedro le negaría, pero que después se arrepentiría y que estaría a cargo de una misión. ¿Cuál fue esa misión? Apacentar la grey de Dios. Juan 21. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Muy importante. Entonces, traicionar es tan malo como negar. Pero lo que hizo que los dos hombres hayan tenido destinos totalmente diferentes se debió a que uno de ellos se arrepintió. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía que Judas no se arrepentiría, porque si hubiese arrepentido, hubiese sido perdonado. Pero no se arrepintió. Pero el Señor sabía que Pedro, a pesar de lo malo que haría de negar al Señor, se arrepentiría. Una vez vuelto. ¿Qué significa volver? Arrepentimiento, ¿qué significa? Giro de 180 grados. Eso fue lo que hizo Pedro. Miró al Señor. Siempre recordamos la negación de Pedro, pero el texto nos deja ver que todos realmente le negaron. Realmente, de todos, el que más aguantó fue Pedro. Siempre pensamos en la negación en Pedro. Y vemos, ¿quién negó a Jesús? Pedro. No, todos. Verso 31. Y él con mayor insistencia. Pedro fue el vocero de esa decisión. Pero el verso nos dice ahí, y él dice: no te negaré. También todos decían, todos dijeron lo mismo. Todos fueron culpables de negar al Señor, porque de su boca salió en el verso 31. También todos decían lo mismo. Tremendo, ¿no? Entonces, notemos eso. Siempre pensamos inmediatamente en Pedro, quien negó al Señor. Pero todos negaron al Señor. Y el Señor había hablado de todos, sino que Pedro siempre pecaba, y Pedro siempre era notorio porque era el que tomaba la voz. O sea, recuerden que Pedro siempre era el impulsivo, por eso es el hombre que es transformado, ¿no? Es el hombre, él mete la pata, dejó de ser el mete la pata en nombre de ser lleno del Espíritu Santo. Recuerden, cuando ven el fantasma en medio de la barca en la noche, yo creo que todos se querían dar el roce por encima del mar y caminar por encima del mar. Pero el único que se atrevió a decirle: Señor, si eres tú, permite que yo camine como tú sobre el mar. Y todo, o sea, Pedro lo que hacía era adelantarse de lo que realmente ellos querían hacer, ¿sí? Y se dio el roce de caminar por encima del mar, porque en últimos, en medio de eso, en medio de todo, es como era un mete la pata, pero también era un hombre, aunque hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, es un hombre que fallaba o fracasaba, pero porque intentaba hacer algo y quería hacerlo. Y no quiero decir con esto que esa es nuestra característica. De hecho, ya cambió y sigue haciendo, pero ahora con la guía del Espíritu Santo. Entonces, el índice de error o de equivocación disminuye a 0, porque si Él es el que me guía, pues es totalmente diferente. Entonces, Lucas 22:31 dice: el Señor le respondió: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Interesante, porque Satanás no puede tocar absolutamente a ningún hijo de Dios si no le es dado por el Padre. Lo vemos en Job,
lo vemos aquí una vez más, y algo importante que debemos concluir de aquí. Noten la figura que el Señor está diciendo: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Hay otra parábola que habla del trigo y la cizaña. Pues resulta que la cizaña no se zarandea. La cizaña simplemente se separa y se va al fuego. El trigo sí se zarandea y se lleva a los graneros del Señor. Entonces es interesante porque aunque somos trigo del Señor, no significa que estamos inmunes a los ataques, a ser atribulados, a ser probados, ¿sí? Pero 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hebreos 2:18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces me encanta porque en medio de lo que el Señor le estaba diciendo, le estaba dando una figura. Pedro, tú eres trigo. Pero ¿qué era Judas? Cizaña. Y un día salió y no pasó por zarandeo, simplemente fue a condenación. No había esa decisión en Judas. Entonces, por último, quiero que analicemos algo. La vida de Pedro, vemos que muchas cosas de la vida de Pedro están relacionadas con el número 3. Eso fue algo que me vino a mi mente. Y los números tienen algo, algún significado en la Biblia, algún simbolismo en la Biblia, ¿sí? Analizando la vida de Pedro, veo que está muy relacionado con el número 3. De los 12, pasó a ser de los 3, pasó a ser del grupo de los 3. Recuerden que fue el que estuvo con Pedro, Jacobo y Juan, el grupo de los 3, en la transfiguración, en la resucitación de la hija de Jairo, y en la oración que encontraremos en Getsemaní, tomando aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. 3 veces negó a Cristo, 3 veces Jesús le preguntó que si le amaba, 3 veces le respondió: Señor, tú lo sabes. 3 veces el Señor le mostró el lienzo para que matara y comiera. Dice en Hechos 10:16, dice: y esto ocurrió 3 veces. Pero, o sea, ¿por qué 3 veces? ¿Sí? Cuando le dice mata y come: no, Señor, porque no comeré algo que sea común o inmundo. Y le dice: no llames común, inmundo, lo que yo he santificado, y hablando de que le iba a ordenar que fuera donde este hombre Cornelio. Entonces dice: y 3 veces ocurrió esto, 3 veces Pedro mata y come, Pedro 3 veces. Pedro experimentó 3 pescas milagrosas, y este sí es como ya, son ya cosas rebuscadas, ¿no? Dice uno, pero rebuscadas y no rebuscadas, porque dice la palabra en su primer predicación, cuando él estuvo lleno del Espíritu Santo, como 3,000 personas se convirtieron, cerca de 3,000, o sea, y yo diría 1,000 por cada una de las veces que lo negó. La que del estadio. Bueno, él es Pedro guiado por el Señor, pero no podemos unir, no, mentira, es algo que podemos decir, pero Pedro está relacionado 3 veces. Sabemos que no fueron 3, cuando dice como 3,000, no están contando mujeres y niños. Pero hoy hemos visto a Pedro. Pedro nos podemos sentir identificados más con Pedro, ¿sí? En el mete la pata, en un hombre que la falta de la llenura lo llevó a cometer muchos errores, y que no seamos como él, o que seamos como él, en ese hombre lleno del Espíritu Santo, que fue un líder maravilloso, usado por Dios de una manera poderosa, muy especial. Y yo creo que nosotros también podemos ser usados de esa misma manera, pero la forma es, necesitamos llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo consigo? Ya Pedro nos dijo: no solamente a mí, sino a todos los que le obedecen. Para ser lleno del Espíritu necesito estar en obediencia al Señor, pedirlo, buscarlo y querer ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esto se busca a través de una relación con el Señor, y todo mensaje apunta allí.
necesitamos relación con el Señor, necesitamos crecimiento con Él, necesitamos avanzar con el Señor. Si no, muy difícilmente podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal si leemos este último pasaje? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo estaba Pedro con Dios? Un enemigo de Dios, porque andaba en la carne. Así sencillamente era lo que estaba pasando. Y en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quién era Pedro? Un hombre que no podía agradar a Dios. Lo quería hacer en sus fuerzas, pero no puede, por dos cosas. El 7 dice, porque los designios, la palabra designo significa diseños, propósitos, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. O sea, por mucho que Pedro se hubiese esforzado, no podía ni cumplir ni agradar a Dios. Pero el verso 8 dice, en el verso 9, más vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vuelve a darnos ese contraste, el hombre caminando en la carne, el hombre caminando en el Espíritu. ¿Cuál eres tú? ¿Eres el Pedro que refleja el antes de Cristo, o eres el Pedro que refleja después de que ha aceptado a Cristo, de que ha vivido con el Espíritu Santo lleno de Él? Entonces, ahí está la gran diferencia. Si vives en la carne, no vas a poder nunca agradar a Dios. Y si vives en el Espíritu, absolutamente agradarás a Dios y serás usado por Dios de una manera especial. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque previo a la entrega, a la negación, a la traición, hubo una conversación con tus discípulos en la cual resaltan algunos de ellos, entre ellos Judas, y vuelve y me sorprende, Señor, su palabra cómo fue tan descarada al preguntarte que si era Él. Dice que uno a uno preguntaron, y ahora nos encontramos con Pedro, Señor, un hombre que quería realmente, que anhelaba, pero quedaba corto porque la carne no puede someterse a tus planes, a tu voluntad, Señor, no puede. Y por vivir en la carne te desagradaba. A tal punto Pedro fue de los que llegó a decir una de las declaraciones más espectaculares, pero también llegó a recibir una de las exhortaciones más fuertes cuando tú le dijiste, apártate de mí, Satanás. Señor, y es la muestra de cuando andamos en la carne, Señor, somos como el diablo, vivimos como el diablo, y no queremos vivir así, queremos vivir llenos de tu Santo Espíritu para agradarte, para hacer un olor grato delante de ti. Ese es nuestro deseo en esta mañana, anhelo que ese sea nuestro deseo, oro para que ese sea el deseo de cada persona que está aquí, cada persona que nos escucha a través de este estudio, en casa. Señor, yo te pido que seas tú impactando nuestras vidas y que realmente tomemos una decisión de vivir en el Espíritu. Y es sencillo, simplemente necesitamos rendir nuestra vida a ti, tener comunión contigo, abrir tu palabra diariamente, orar, buscarte, ayunar, y de esa manera, Señor, tú nos llenarás, Padre. Y la forma de andar en el Espíritu es buscar lo que a ti te agrada, saber lo que tú dices, Señor, en tu palabra. Y yo te pido, Dios, que nos ayudes a cada día caminar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias por esta mañana tan bonita que nos has regalado, fresca, una mañana donde podemos sentir tu brisa, cómo nos acaricias. Y también te pido, Señor, que si hay alguien aquí que esté viviendo bajo su autosuficiencia como Pedro lo hizo, creyéndose que tú estás equivocado y no él,
Señor, yo te pido que hoy le convenzas de pecado, de justicia y de juicio, porque es pecado llamarte a ti o decirte que tú te equivocas, porque tu palabra dice que tú eres sin pecado, que fuiste tentado en todo, pero que nunca pecaste, Señor. Y sabemos que cuando no atendemos a tus advertencias estamos diciéndote, estamos irrespetándote, pensando que somos más que tú. Perdónanos, Señor. Perdona si hay alguien aquí que esté viviendo así, que en sus decisiones refleje esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que transformes su corazón y que lo llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, cantamos una canción y nos despedimos en esta mañana? El micrófono, Ivancito.
Nos recuerdas una vez más, Señor, que no se trata de nosotros, que tú nos atrapas, Señor, cuando caemos, como atrapaste a Pedro, Señor, pero no para condenarle, sino para amarle, Señor. Las palabras como consolaste, como restauraste a Pedro, tu palabra nos dice que él lloró amargamente cuando te negó, Señor. No quería hacerlo, pero fracasó. Y más adelante te le presentas con amor, le llamas y le dices, Pedro, ¿me amas? Y con amor te vienes a él, Señor, y lo consuelas. Gracias, Señor, porque nos enseñas por tu palabra a vivir en ti y en tu Santo Espíritu. Empodéranos para vivir una vida victoriosa, Señor. También, Dios, hoy quiero rogarte por lo que traemos delante de ti. Presentamos, Señor, los diezmos, las ofrendas que traemos para ti, para tu obra, Señor, como dice tu palabra, que debemos separarlo con un alegre corazón. Y yo te pido, Señor, que bendigas los diezmos, ofrendas que separamos para ti. Y yo te pido, Señor, que haya alimento en esta iglesia, espiritual, financiero también, que haya bendición en nuestros hogares. Padre, que tú reprendas al devorador de nuestras casas y que tú muestres, Señor, que hay en nuestra casa que está devorando nuestras finanzas, y que seas tú, Padre Celestial, bendiciendo los graneros, bendiciendo las artesas de amasar de casa, Señor. Provee para nuestros hijos, Señor, para su educación secular. Y Dios, ayúdanos a que podamos dar todo lo que nuestros hijos, nuestras familias necesitan, Señor. Oro por los empleos de nuestros hermanos, para que los bendigas, para que los pongas en alto, Señor, para que tú nos prosperes allí donde están. Oro por aquellos, Señor, que reciben una mesada pensional. Señor, nada garantiza de que la tengan hasta siempre, Señor. Las economías fluctúan, y por eso tu palabra dice que debemos de confiar no en lo que tenemos en el banco, sino en ti. Señor, yo te pido que bendigas a aquellos que reciben esa mesada pensional, que proveas para que el gobierno pueda cumplir con eso, Señor, que ya ellos han trabajado también. Oro por aquellos que tienen sus pequeñas empresas o sus empresas, Señor, para que los bendigas de una manera especial, para que ellos también reconozcan que eres tú quien provee, Señor, y que sean fieles a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por esta mañana. Llévanos con tu bendición, Señor. Guarda nuestro corazón del orgullo, Señor. Guárdanos nuestro corazón de falsa humildad, que es orgullo también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Si han guardado sus diezmos, ofrendas, pueden depositarlos en el alfolí.